Tengan todas y todos ustedes. Continuamos con este muy importante evento que hemos denominado Tópicos Electorales, que se realiza de manera conjunta entre la Escuela Judicial Electoral y la revista Voz y Voto. Y para dar inicio justamente a la mesa número 1, planteando uno de los problemas y uno de los temas más salientes de los últimos procesos electorales y que tiene directa relación con la protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad o de desventaja, como se ha denominado en la materia electoral. Y contamos para ello con la participación de una mesa de lujo, yo diría, una participación de personas expertas en esta materia y que además nos van a ilustrar, estoy seguro, en las temáticas que se refieren a este tema, precisamente en el contexto en el que el principio y el derecho a la igualdad y a la no discriminación en la justicia electoral ha cobrado, como decía, una relevancia central para comprender el acceso efectivo a la participación política de personas que históricamente se han encontrado en una situación de discriminación histórica, como se ha avanzado incluso en las reflexiones introductorias a este evento. Y para iniciar voy a introducir a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas. Voy a leer solamente algunas líneas curriculares inicialmente de todas las participantes para poder tener fluidez después en el intercambio de reflexiones y en la dinámica que vamos a tener. Insisto, van a ser solamente las líneas curriculares de sus amplios perfiles profesionales. La consejera Dania Paola Rabel Cuevas es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, Juicios Orales, en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se ha desempeñado en diversos cargos, tanto federales como locales, como lo han sido la Consejería Electoral en el Instituto Electoral del entonces Distrito Federal, y actualmente, como sabemos, es integrante como consejera electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, integrante de diversas comisiones. Quiero destacar, por supuesto, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Por otro lado, la maestra y licenciada María del Carmen Carreón Castro es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Electoral y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido catedrática en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y conferencista en temas de Derecho Electoral, Procesal Electoral, Género, Participación Ciudadana, Violencia Política, entre otros. Ha ocupado el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, también, por supuesto, en nuestra sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente es subsecretaria general de acuerdos en la Secretaría General del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También contamos con la distinguida presencia de Taide Buenfil Garza, a quien le damos, por supuesto, también la bienvenida en este foro virtual. Es egresada como arquitecta de la Universidad Anáhuac, con maestría en responsabilidad social y estudios de doctorado también por esa misma institución, docente en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y de la materia de Arquitectura para Personas con Discapacidad desde 1998. Es fundadora del Seminario de Accesibilidad y Diseño Incluyente. Ha colaborado en la investigación y edición de diferentes documentos sobre accesibilidad en México. Fue coordinadora de la elección de la Mexicana de Accesibilidad para Personas con Discapacidad a espacios a favor de personas con discapacidad y vocera y consejera de Alianza Éntrale por la Inclusión Social. Como ven, son perfiles que nos van a ayudar muchísimo a comprender este tema, a dar continuidad más bien a este tema, porque ha sido un tema que, como sabemos, la propia Escuela Judicial Electoral ha venido fomentando, el Instituto Nacional Electoral también, y por supuesto los diferentes organismos, autoridades electorales que construyen la arquitectura de las autoridades en las elecciones en nuestro país. Y este solamente es un espacio que en conjunto con la revista Voz y Voto se le quiere dar un sentido de importancia y centralidad con la participación de nuestras panelistas. Le doy entonces, si me permite, el uso de la palabra a la consejera Dania Paola Rabel Cuevas, a quien me da muchísimo gusto saludar. Adelante, por favor, consejera.
Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la presentación al doctor Herrera. Muy buenas tardes. Me da de verdad mucho gusto estar con ustedes en este evento que ha coordinado la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con la revista Voz y Voto, denominado Tópicos Electorales. Agradezco la invitación que me hicieron para participar con ustedes y aprovecho para saludar a todas y todos los estudiantes que se han inscrito en esta actividad académica, así como a las personas que siguen esta transmisión virtual a través de distintos canales y plataformas de comunicación. Saludo con aprecio a las maestras María del Carmen Carrión Castro y Taide Buenfil Garza. Es un gusto para mí compartir esta sesión con ustedes. Cuando me acaban de designar como consejera electoral en el INE en 2017, una persona que lleva mucho tiempo involucrada en cuestiones electorales me preguntó ¿qué temas quería yo impulsar como consejera electoral? Comencé a hablar de temas de igualdad de género y de inclusión, y después de que le expliqué las cosas específicas que me gustaría promover, me dijo, pero es que yo me refiero a temas sustantivos. A partir de esa apreciación, me parece importante comenzar hablando sobre la importancia de los derechos humanos y la inclusión en una democracia. La base que le da legitimidad a nuestro sistema democrático es el respeto y garantía de los derechos humanos. La democracia, para ser sana, necesita como límites irreductibles a los derechos humanos, porque no es válido someter, por ejemplo, a la consulta de la mayoría si se van a respetar los derechos de la minoría, y porque la Alemania nazi nos enseñó qué tan pernicioso puede ser un régimen democrático sin derechos humanos. Pero a su vez los derechos humanos me parece también que encuentran un ambiente propicio de expansión en la democracia, en donde la voz de cualquier persona, incluyendo la de las personas pertenecientes a grupos discriminados, tiene la posibilidad de ser escuchada, y las minorías tienen la posibilidad de acceder al poder. Y es ahí cuando vemos que la inclusión es un valor de la democracia y que sin la inclusión de todas las personas, simplemente la democracia no es. No podemos afirmar que vivimos en una democracia si aún persisten grupos o personas que debido a su sexo, género, identidad o expresión de género, orientación o preferencia sexual, origen étnico o por vivir con alguna discapacidad o por cualquier otra cosa, no pueden ejercer a plenitud sus derechos políticos, los cuales, vale la pena resaltar, también son derechos humanos. En una democracia es fundamental que se escuchen y se tomen en cuenta a todas las personas porque la participación en democracia es un derecho, no es un privilegio. El principio de igualdad y no discriminación respalda el resto de los derechos fundamentales, siendo que todas las personas tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas posibilidades de ejercerlos. Así, la igualdad de las personas en una democracia debe estar garantizada para que puedan ejercer plenamente sus derechos sin distinción ni discriminación alguna. La participación de toda la ciudadanía en los asuntos públicos es un acto de justicia, porque todas las personas tenemos el legítimo derecho a participar en la construcción de nuestra democracia en igualdad de condiciones. Sin embargo, como dice Celia Morós, la diferencia se produce sola. La igualdad hay que construirla. Así que, establecida la importancia de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad en una democracia, hoy quiero compartirles qué ha hecho primero el IFE y luego el INE para construir igualdad. Hoy en día, particularmente a partir de la lucha de las mujeres por la igualdad, hablamos de igualdad formal e igualdad sustantiva. La igualdad formal reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales recogidos en las normas constitucionales y legales, y la igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos de manera cotidiana. En pocas palabras, existe una igualdad en la teoría, en las leyes, pero a veces en nuestra realidad cotidiana, pues las cosas son muy distintas. Por lo que aún es necesario seguir trabajando para alcanzar esta igualdad sustantiva, dado que siguen existiendo grupos excluidos del pleno ejercicio de sus derechos. Uno de ellos son las personas que viven con alguna discapacidad, dado que enfrentan barreras relacionadas con las actitudes de los demás y su entorno, que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Ahora, en este tema, desde luego que la convicción,
como en todos los temas, ayuda bastante. Pero también hay una obligación constitucional y legal de no discriminar. Y en el marco convencional, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el Estado debe garantizar el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas. En ese sentido, el INE, sí por convicción, pero también por obligación, ha implementado medidas para la igualdad con la finalidad de combatir las barreras y obstáculos sociales, normativos y estructurales que colocan a las personas con discapacidad en una situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Las medidas que ha implementado el Instituto se pueden dividir, yo diría, en dos etapas. La primera, las que adoptó el Instituto Federal Electoral, que ya son ampliamente conocidas, por ejemplo, la plantilla braille que se pone sobre las boletas electorales para que las personas con discapacidad visual o ciegas puedan votar por sí mismas. O la etiqueta braille que se pone en las urnas para que las personas puedan identificar en dónde deben de colocar sus boletas y no se equivoquen, o la mampara especial y las bases portaurnas que se ponen, por ejemplo, sobre las piernas de una persona con discapacidad motriz que va en silla de ruedas para que pueda votar y se respete la secrecía de su voto, el cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla. Y también en todo esto hemos tenido material didáctico y de apoyo durante la capacitación electoral que se destina a las y los ciudadanos que participan en la integración de mesas directivas de casilla, y se han utilizado también en este material criterios de inclusión y cuidado. Además, el Instituto ha promovido diversas medidas para asegurar que las casillas electorales que se instalen durante la jornada electoral cuenten con las condiciones necesarias de accesibilidad, como preferir escuelas y oficinas públicas que ofrecen mejores condiciones de accesibilidad, elegir locales que se encuentren en un solo nivel dentro de un terreno plano y poco accidentado, evitar la presencia de obstáculos naturales o de mobiliario en los lugares de acceso a la mesa directiva de casilla y a la mampara para facilitar la movilidad y desplazamientos de las personas, y procurar que los alrededores de las casillas sean espacios abiertos. Ahora, las condiciones de accesibilidad que deben cumplir las casillas también se precisaron en el reglamento de elecciones. Por eso, en el proceso electoral de 2017, que fue un proceso electoral local, se instalaron 1,661 rampas fijas, así como 1,899 rampas móviles en diversos inmuebles. Sin embargo, a pesar de que hemos cuidado que las casillas cuenten con las mayores condiciones de accesibilidad y de que esto es una obligación estipulada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a veces no logramos que eso ocurra. Por eso, en abril de 2019, en el marco de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, propuse que en aquellos domicilios donde no se puede garantizar la accesibilidad a las casillas por existir una imposibilidad material de adecuación en el inmueble, tomáramos alguna medida para garantizar el voto de las y los electores. Realicé esta propuesta porque en la práctica las y los funcionarios ya han tenido que tomar la determinación de acercar la boleta al elector incluso hasta su coche, y de esto me concienticé cuando hicimos un foro de inclusión en Puebla y un joven con discapacidad motriz empezó a contar una anécdota de que llegó a intentar votar y no había condiciones para que él pasara con su silla de ruedas a la casilla. Entonces, la presidenta de la mesa directiva de casilla tomó la decisión de sacarle las urnas para que pudiera votar desde su coche. Desde luego que hizo lo correcto, pero no podemos dejar al arbitrio de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla pues que decidan si una persona va a poder emitir su voto o no. Tenemos que establecerlo como una regla, y creo que es algo que se tiene que señalar perfectamente por escrito y de manera expresa, también para evitar cualquier posible conflicto con los representantes de partidos políticos que están dentro de una casilla. A mí me parecería muy desafortunado que un presidente o una presidenta de mesa directiva de casilla decidiera que pues no existe una regla que le permita, por ejemplo, en esas situaciones, sacar las urnas para que una persona con discapacidad pueda ejercer su derecho a votar, y simplemente se le niegue el ejercicio de este derecho por algo que es imputable completamente a las autoridades, porque nosotros tenemos que garantizar la accesibilidad, y si no la podemos garantizar, tenemos que garantizar que de alguna forma las personas puedan votar.
En ese sentido, pues desde 2019 se tomó el compromiso en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de proponer alternativas que solucionaran este problema, para que aquellas casillas en las que no fuera posible garantizar todas las condiciones de accesibilidad contaran con un protocolo que les permitiera a las personas con discapacidad votar. En noviembre de 2020, durante una sesión de la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales, retomé el tema con la intención de que previéramos estas situaciones para la jornada electoral de este año, considerando que se instalarán casillas en todas las entidades federativas, en todas las entidades vamos a tener elecciones, y la complejidad adicional que vamos a tener para ubicar espacios para poner las casillas derivado justamente de la pandemia. Pues hay muchas personas que prestaban sus domicilios y que ahora a lo mejor tienen miedo de prestar estos domicilios. He insistido en la necesidad de generar una medida que sea posible tomar para el proceso electoral en curso. Sin embargo, pues todavía sigo esperando. Estos temas siempre son complejos y de resistencia. Al momento, las áreas se encuentran elaborando una propuesta concreta con la que sea posible garantizar el voto de las personas con discapacidad en aquellas casillas que por imposibilidad material no sean accesibles. Por otro lado, el 10 de mayo de 2017, el Consejo General del INE aprobó el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla, con la finalidad de que las personas con discapacidad tuvieran las condiciones necesarias para su adecuada participación en la mesa directiva de casilla en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Este protocolo se originó en las elecciones locales de 2016, porque en el Distrito 4 de Durango, cuando salió sorteada una ciudadana, señaló no haber recibido el tratamiento adecuado al no permitírsele ser funcionaria de casilla por tener una discapacidad visual. Esta ciudadana remitió un escrito de petición aludiendo al derecho de las personas con discapacidad para participar en la integración de las mesas directivas de casilla. En atención a esa experiencia, se elaboró un protocolo de actuación institucional respecto a la participación de las personas con discapacidad en la integración de mesas directivas de casilla. De esta manera, para las elecciones locales de 2017 se implementó por primera vez el protocolo para que las personas con una o varias discapacidades pudieran fungir como funcionarias de mesa directiva de casilla. Ahora, quizá la medida más importante que se incorporó en este documento fue la implementación del acompañamiento para las personas con discapacidad que así lo requirieran por parte de o una persona, un funcionario de la propia mesa directiva de casilla, siempre y cuando no entorpeciera las funciones que tiene encomendadas, o que el INE contratara ex profeso un CAE para que apoyara a la persona con discapacidad, o que la persona con discapacidad que trabajara como funcionario de mesa directiva de casilla pudiera recibir el acompañamiento de una persona de su confianza. Yo estoy convencida que esta medida coadyuvó de manera importante a que más personas con discapacidad fueran funcionarios de mesa directiva de casilla. Desde que implementamos esa medida a la fecha, 668 personas con discapacidad han hecho uso de la misma. La mayor parte de esas personas, 539, eligieron una persona de confianza para que les brindara apoyo. Y hago énfasis en este dato porque esa medida fue la que costó más trabajo que transitara al interior del Instituto Nacional Electoral. Había voces de personas que decían, ¿cómo vamos a permitir que una persona ajena a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla se introduzca en la casilla? Vamos a propiciar la nulidad de la elección, no puede ser. En fin, lo establecimos reglas, qué requisitos tenía que cumplir esta persona. A final de cuentas se ha implementado y no ha pasado nada más que dar la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente también sus derechos político-electorales, que además en el caso de ser funcionarios de mesa directiva de casilla, pues es también una obligación. Hasta aquí dejaría mi primera intervención por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. En efecto, en la labor que realizan las autoridades electorales es central para facilitar y hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, y la carga, digamos, de la realización de los mismos muchas veces se encuentra en el primer contacto que implica la mesa directiva de casilla, como bien lo ha mencionado la consejera. Doy ahora el uso de la palabra a la maestra Carmen Carreón. Creo que se resolvió ya el tema del audio y vamos a
a concederle el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Alfonso. Gracias por esta oportunidad de platicar. Es que ahora estoy con el tema de la presentación, pero no sé si se logra... no, ¿verdad? Que quería ponerles una presentación. ¿Hay una barrita abajo que dice presentar ahora? Ya, a ver si se... Nada más que ya no me deja, pero bueno, si no, que le estoy poniendo ahí compartir y no me aparece. Pero bueno, para no quemarme el tiempo, gracias a la Escuela Judicial, así como a los magistrados de la Sala Superior por esta oportunidad y a la doctora Gabriela Rubalcaba, para poder hablar de un tema que nos ocupa, ¿no? Y más con mujeres tan comprometidas como lo es la consejera Dania Rabel, así como la maestra Taide Buenfil, con quien he venido trabajando en otros momentos de este tema de elecciones y discapacidad. No podemos dejar atrás a Voz y Voto, quien también, si bien es cierto, Gloria Alcocer, como mujer activista, tanto en los temas de los derechos de las mujeres, también visualiza el tema de grupos en situación de vulnerabilidad, como ahorita ustedes lo estuvieron viendo, en el diálogo que tuvo con el magistrado Felipe de la Mata. Ustedes tienen que saber que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha venido impulsando una serie de acciones de manera permanente para nivelar estas condiciones de desigualdad que históricamente las personas con discapacidad tienen. ¿Por qué? Porque viene de un aspecto de evolución, de prescindencia, ¿no? De una maldición de tener la discapacidad, ya sea por nacimiento o adquirida, a un médico rehabilitador y decir que la discapacidad, tengo que decirles que no se va a curar. Es una condición con la cual hay que vivir, es una condición que debemos quitar esas barreras que la sociedad, el aspecto cultural, el aspecto económico, jurídico, les pone a las personas para que puedan ejercer ese derecho como cualquier persona. Ahora, al definir lo que son la discapacidad, que se conoce como aquellas deficiencias que tienen aquellas personas para poderse desplazar, me estaban diciendo que le puedo mandar mi presentación a mi querido Alfonso. Ahorita se la mando en mi siguiente intervención. Y bueno, que les comentaba que el tema de la discapacidad, pues resulta de esta interacción entre las personas con las barreras que tienen cualquier persona, y esto evita que puedan tener un pleno desarrollo como cualquier ser humano. Hay que conocer los diferentes tipos de discapacidad, así como las diferentes acciones que las autoridades y la sociedad debemos de hacer, ya sea en acciones afirmativas, medidas de nivelación, lo que se conoce también para poder equiparar o igualar en condiciones a cualquier persona. A partir de la reforma del 2011, pues bueno, en el aspecto normativo, tanto a nivel internacional, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, pero ratificada por México hasta el 2008, entra en vigor esta convención, pues bueno, viene regulando dentro de esta convención que debemos de tener un lema, hacerlo nuestro, que es el de nada de nosotros y nosotros. Y aquí traigo a colación esta convención porque tenemos que hacer nuestro y llevar a la práctica para que se cumpla el artículo 29 de esta convención, en la cual prevé
que debe de darse plena autonomía, empoderamiento para la participación de las personas con discapacidad. Y aquí, tanto el Instituto Nacional Electoral, incluso principalmente desde el año del proceso 2018, ha venido realizando acciones de manera permanente, como les comentaba la consejera, con este protocolo para que las personas con discapacidad puedan ser funcionarios de casilla. Ahora se tiene el acuerdo número 18 del 2021 que obedece a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el RAP 21, en donde aquí el Tribunal Electoral le solicita al Instituto Nacional Electoral que lleve a cabo estas medidas para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan participar en igualdad de condiciones. Y es por ello que, pues bueno, si bien es cierto, la autoridad está llevando a cabo estas acciones, vemos que los partidos políticos como que no están muy convencidos. Todavía les hace falta entender esta desigualdad histórica que tienen las personas con discapacidad y llegan a dudar que tengan la capacidad jurídica para tomar decisiones o incluso que se les acompañe al momento de ejercer el voto. Pero derivado de diferentes actividades, ya sea foros, consultas y esta participación, se empieza a generar una acción en donde uno se percata que los diferentes niveles de discapacidad no tiene comprometido el aspecto de capacidad jurídica para tomar una decisión. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si no, así no le hacemos nugatorio ningún derecho político electoral. Y si bien es cierto, es importante que voten, también es importante que sean parte de los lugares en los cuales puedan incidir en las políticas públicas, ahora que estamos en proceso electoral, que puedan estar tanto en la Cámara de Diputados o en cargos de elección, que ahorita incluso hay una candidata como candidata a gobernadora para acceder, que tiene una discapacidad motriz. Pues bueno, son de los ejemplos que se empiezan a visualizar. Ya desde el 2018 hay un diputado federal que que es ciego, así como una persona de talla baja que también llegó como diputada de representación proporcional, y hay un presidente municipal. Asimismo, el Tribunal Electoral, en ese mismo proceso, determinó que en el estado de Hidalgo se emitieran normatividad con relación a que se debían de realizar estos ajustes para que pudieran participar las personas con discapacidad, y asimismo que pudiera participar, pues bueno, entre una mujer y una persona con discapacidad, en donde aquellos accesos y cualquier acción que ahorita estemos realizando, pues tiene que ser de manera permanente y no tiene que ser solo cuando haya un proceso electivo, y que se acuerden los partidos políticos y quienes aspiran a un cargo de elección popular, que también existen personas con algún tipo de discapacidad y grupos minoritarios. Yo hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Carrión. Quisiera destacar la complejidad que señala de los derechos políticos y que también debería ser aplicable a las personas en situación de discapacidad. Es decir, no nos basta comprender su participación solamente en emitir el sufragio activo o incluso en ser candidatos, sino que los derechos políticos son más complejos. La participación en la asociación política, por ejemplo, la participación en el servicio público, en la función pública, en el acceso igualitario, etcétera. Hay muchas más manifestaciones de los derechos políticos, como bien lo indica. Bueno, ahora tengo el gusto de darle la bienvenida y de darle la palabra a la maestra Taide Buenfil. Es un gusto para nosotros tenerla en esta sesión virtual y tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor.
Bueno, pues encantada y muchísimas gracias de verdad por la invitación, Alfonso, por la presentación, Dania y Carmen. Bueno, todo el gusto de escucharlas, de aprender siempre de todo lo que veo y sobre todo en toda su línea de experiencia y de colaboración y contribución hacia el tema de la inclusión. A mí aquí me toca como una parte que es más la parte social, la parte que involucra a las personas con discapacidad. Y como yo los veo a ustedes, y por eso el hecho de que tengamos a la revista Voz y Voto, es decir, medios de comunicación, que tengamos al colegio, a la escuela judicial, creo que es bien importante porque esto da todo un punto que es para lograr la inclusión. Y la inclusión va, y aquí me encantará decir que todos ustedes que están presentes, que están siendo parte de este diplomado, de este curso, pues bien, se convierten en agentes de cambio. Sorpresa. Y eso es lo que necesitamos. Agentes que vayan poco a poco modificando la percepción hacia las personas con discapacidad. Y aquí un punto bien importante para lograr la inclusión es la visibilización. Y la visibilización, ¿cómo la logramos? Pues me voy un poquito a lo que comentaba Dania, que me encantó en esto. Le cambió un poquito porque no lo alcancé a escribir en el momento, pero ya me lo dirás. Pero simplemente mencionaste que la diferencia existe y la equidad la tenemos que construir. Y esta es la razón por la cual se convierten todos, nos convertimos en estos agentes de cambio. Y me gustaría irme un poquito más hacia el aspecto de cómo hemos llegado y por qué ahorita mencionaba Alfonso este aspecto de el derecho de que todos los derechos políticos son mucho más allá del poder votar o el poder llegar a una casilla, ¿no? El poder ser la persona que esté en la casilla, sino simplemente todo lo que implica las votaciones o es para uno de los ejemplos de lo que es el ejemplo de ciudadanía. Un ciudadano es su derecho. Entonces nos vamos a un enfoque, aspecto que va al total de lo que sería la ciudadanía. Y esto son aspectos que en el tiempo han venido pasando y han venido cambiando. Es decir, las personas con discapacidad, si las queremos ver, y me voy a ir así, vamos a ir rápidamente, pero si nos vamos al siglo XVIII, en la colonia, eran personas de requerimiento de asistencia. Se veían como personas que totalmente lo que necesitaban era ser cuidados, era ser atendidos, eran personas que se veían con un enfoque asistencialista. En el pasar de los años, o sea, y el mejor ejemplo que es, lo que eran las escuelas para las personas con, no eran personas con discapacidad, ¿no? Era para los niños de la calle, o sea, el hospicio Cabañas, que lo vemos desde la colonia, y es que se veía a todas las personas como con esta necesidad de asistencia, más que como sujetos de derechos. Posteriormente, llegamos a lo que sería empezar a verlas, pero con un enfoque médico. Entonces, ¿qué necesitaba una persona con discapacidad? Era apoyo, atención médica, y de repente dices, espérame tantito, aquí ya vamos por ahí cuando llega Benito Juárez, que ustedes lo sabrán mejor, todo lo que era la parte asistencial la llevaba la iglesia. La iglesia era la responsable de atender estas necesidades sociales que incluía a las personas con discapacidad. Después llega Benito Juárez y dice, espérenme tantito, le quita a todos estos porque hace la expropiación, con la ley de las leyes de reforma, y de repente dice, ok, el que se va a encargar de estos temas es el Estado. Pero sigue siendo con un enfoque asistencialista, un enfoque de ayuda, de apoyo, más no un enfoque de equiparación de oportunidades que hace toda la diferencia. Seguimos avanzando en el tiempo y pasamos a los 70, 60, cuando de repente personas, 60 básicamente,
personas con discapacidad se empiezan a preguntar, y aquí entra todo el enfoque del entorno, todo el enfoque que nos hablaba Dania sobre las rampas, todo eso tiene que ver con el entorno. Entonces, cuando las personas con discapacidad, que me pueden decir ahorita, obvio, pero imagínense que en ese entonces no era nada obvio, y que de repente dicen, ¿hasta dónde yo no puedo asistir o sea, una persona con discapacidad no puede asistir a la escuela porque no puede aprender o realizar las actividades de la escuela? ¿Y hasta dónde no puede asistir porque los maestros no están capacitados para atenderlo, para darle, para incluirlo? El entorno no está no está habilitado para que las personas puedan salir de su casa y llegar. Entonces, viene un cambio total en la forma, no simplemente pensar en que es la persona la que se tiene que adecuar al entorno, sino el entorno es el que limita la inclusión de la persona. Entonces, pueden pensar que fue hace mucho, estamos hablando de 50 años, entonces sí, es un cambio muy grande el que ha habido y un cambio en donde necesitamos que todos ustedes sean factores de cambio para esta percepción, y para esto, pues bien, llegamos a este modelo social en donde ya se ve a la persona en relación a su entorno. Y por último, llegamos al enfoque actual, que es la persona como una persona sujeta de todos los derechos y todas las obligaciones. Sin embargo, el entorno tiene que estar adecuado. Y cuando hablo del entorno, hablo de las políticas, de las personas, de la reglamentación, de la legislación, para lograr esta inclusión y que simplemente las personas estemos con enfoque en los mismos derechos dentro de todas las actividades de la población. Y yo creo que el voto y todo lo que se realiza en materia electoral, la democracia, no con discapacidad, es decir, no vamos viendo todo esto, sino somos todos. Y aquí, entonces, hablamos de esta inclusión y de la convención que nos hablaba la maestra Carmen, esta inclusión que va básicamente en un principio de la convención en la cual todos los estados estamos, México está obligado, en donde un principio, que los principios son indispensables para poder ejercer los derechos. Y en estos principios hay uno que me gustaría destacar para terminar esta participación, que habla que es la participación e inclusión plena y efectiva a la sociedad. Y para lograr una inclusión plena y efectiva, tenemos que estar dentro y con posibilidades de desarrollar cualquier actividad que se realiza por todas las personas. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, al contrario. Vamos a pasar ahora, si les parece, a una segunda intervención. Voy a aprovechar para leer una participación en el chat que formula Viviana Ayala a propósito de la primera intervención de la consejera Rabel. Menciona, también se debería mejorar las condiciones de trabajo de los CAE, que no tienen servicios médicos y su labor es de suma importancia para la democracia del país y parece que todos tienen derechos excepto el personal operativo, es su opinión. Y también complementa, coincido en que las acciones afirmativas deben prevalecer en todo momento y no solo en procesos electorales. Los grupos vulnerables deberían preguntarse si están siendo incluidos o utilizados. Es una pregunta que formula. Le doy entonces el uso de la palabra a la consejera Rabel para su segunda intervención. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con el recuento de cosas que ha hecho el INE en este tema, me quiero referir justamente a lo que nos comenta Viviana. A ver, estoy de acuerdo, hemos tratado también de mejorar estas condiciones y específicamente para el tema que estamos pasando de la pandemia, también ya estamos llegando a acuerdos con laboratorios privados para que se les puedan hacer las pruebas de COVID, de PCR y también de antígenos de manera cotidiana, también tener estos cuestionarios para estar cuidando su salud.
y en efecto también que puedan tener acceso a servicios médicos de manera prioritaria en caso de que así lo requieran. A ver, sí es un tema que hemos estado platicando y que se tiene que aplicar y se va a aplicar ya para este proceso electoral. Espero que les llegue pronto esta información. Lo hemos estado viendo con las juntas locales. A ver, siguiendo con este recuento de las cuestiones que hemos hecho y para concluir, quisiera mencionar que en el proceso electoral 2017-2018 se distribuyó un formato a cada casilla para que las y los funcionarios registraran información sobre las personas con discapacidad que acuden a votar. Esto con el propósito de ampliar el conocimiento del instituto sobre el tema y contar con insumos que permitieran en procesos electorales posteriores mejorar las condiciones y facilitar el sufragio de electores con alguna discapacidad. Derivado de su implementación, tenemos los siguientes resultados. En el proceso electoral 2017-2018 se tiene que 72,632 personas con alguna discapacidad acudieron a emitir su voto y requirieron algún tipo de apoyo. Me refiero a que los apoyara alguna persona de confianza, una mampara especial o que les apoyara un funcionario de casilla. En el proceso electoral 2018-2019, de los apoyos ofrecidos por el instituto a las personas que acudieron a votar, registrados en los formatos de las 6 entidades federativas con elecciones locales, se desprende que 19,398 personas solicitaron apoyo de personas de confianza, mampara especial, de un funcionario de mesa directiva de casilla o de plantilla braille. En el proceso electoral 2019-2020, de las personas con alguna discapacidad que acudieron a votar, 7,934 requirieron alguno de los apoyos, lo que se registró en los formatos de las 2 entidades federativas con elecciones locales en 2019-2020. En los 3 procesos electorales de los que tenemos registro, esta información de manera consistente nos ha apoyado para que podamos saber cuáles son los materiales electorales que utilizan más las personas con discapacidad, también para que visibilicemos que están acudiendo a votar y cuáles son los apoyos que más requieren, ¿no? Vimos que en primer lugar, en general, solicitan el apoyo de una persona de su confianza y en segundo lugar, lo que más se usa es la mampara especial. Ahora, la baja recuperación de formatos en las elecciones de 2018, de estos formatos para detectar a las personas con discapacidad que acuden a votar, llevó a que algunos colegas propusieran la eliminación de este formato bajo el argumento de que no deberíamos de cargar con tanto trabajo a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. Desde luego no compartí la propuesta de que se eliminara este formato porque desde mi perspectiva su eliminación habría reforzado uno de los principales factores que perpetúan las estructuras discriminatorias y excluyentes contra las que diariamente luchan quienes viven con una discapacidad. ¿Y qué es lo que ha referido Taide? La invisibilización. No obstante, considerando que era cierto que el día de la jornada electoral, las y los ciudadanos que se desempeñan como funcionarios de mesa directiva de casilla, en efecto, tienen muchas tareas por realizar, propuse una simplificación del formato que nos permitiera seguir recabando esta valiosa información, sin que esto implicara una carga excesiva de trabajo para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ahora, estoy convencida que lo más valioso en estos temas es escuchar a quienes viven con alguna discapacidad y actuar para atender sus peticiones. En el marco de un foro para promover la paridad y la inclusión durante el proceso electoral 2018-2019, una mujer señaló que, aunque el INE estaba tomando medidas para garantizar el derecho al voto para personas con discapacidades físicas, motrices o sensoriales, no estaba atendiendo a quienes tenían discapacidades no visibles o evidentes. En su caso, ella señaló que su hijo tenía autismo, por lo que tenía dificultades para interactuar con otras personas y no le permitían a ella acompañarlo a la mampara para votar, pues su discapacidad no era evidente. A raíz de ese caso, en una sesión de la Comisión Temporal de Seguimiento de Procesos Electorales Locales, solicité que se revisara cómo se podía garantizar también a las personas con discapacidad no visible su derecho al voto, lo que finalmente desembocó en incorporar una instrucción dentro de los materiales de capacitación para que las personas que requieran apoyo y lo soliciten puedan ejercer su derecho a votar acompañadas de una persona de su confianza.
La instrucción se incorporó en la guía para la y el funcionario de casilla y se agregó por primera vez en el proceso electoral 2019-2020. Por último, no quisiera dejar de señalar que en el marco de las elecciones que se realizaron en 2019 en 5 entidades federativas, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, y de las elecciones extraordinarias que se llevan a cabo también ese año en Puebla, el INE, a través de la entonces Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, realizó foros para promover la paridad y elecciones incluyentes, para reflexionar sobre la relevancia de la perspectiva de género y no discriminación, así como ejercicios de demostración para garantizar un ejercicio efectivo del voto de las personas con discapacidad y difundir los alcances del protocolo para incluir como funcionarios de mesa directiva de casilla a personas con discapacidad. Este mismo ejercicio se repitió en 2020 en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo con la finalidad de coadyuvar en la labor de las autoridades electorales locales en materia de paridad e inclusión, así como dar a conocer a los medios de comunicación, academia, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general las resoluciones y criterios tanto judiciales como administrativos referentes al sentido y alcance del mandato constitucional de paridad de género, la violencia política contra las mujeres en razón de género, la participación política de grupos históricamente discriminados y el ejercicio del voto en condiciones de igualdad. Se realizaron 4 paneles que abordaron cada una de las temáticas y los ejercicios de demostración referentes a la atención que se debe brindar a las personas con discapacidad y a las personas trans. Esta vez, no solamente en las mesas directivas de casilla, sino también en los módulos de atención ciudadana. Estas actividades se realizaron con el propósito fundamental de dar a conocer a la ciudadanía las medidas que implementa el INE en favor de distintos grupos, entre ellos las personas con discapacidad, dado que la mayoría de las veces la ciudadanía no las conoce porque no son lo suficientemente difundidas. A veces creo que la difusión es casi tan importante como las medidas adoptadas, porque si la gente a las que se dirigen no las conocen, será imposible que las empleen e incluso podrían llegar a autoinhibirse de participar creyendo que no existen las condiciones para que lo hagan. Por último, quiero decirles que para el proceso electoral federal tendremos una acción afirmativa novedosa a favor de las personas con discapacidad que ya ha referido la maestra Carreón. Hay que recordar que las acciones afirmativas son medidas especiales, específicas y de carácter temporal a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Es decir, se trata de medidas temporales encaminadas a establecer condiciones de igualdad de manera acelerada para revertir escenarios de discriminación. Vale la pena mencionar que en un momento preliminar, la consejera Adriana Favela propuso la aprobación de acciones afirmativas dirigidas a personas que han sido discriminadas o que viven con alguna discapacidad. Sin embargo, en su momento no acompañé dicha propuesta, no por el fondo de la misma, sino dado la forma como se estaba proponiendo, debido a que desde mi perspectiva carecía de un parámetro objetivo para su configuración. Es decir, no contábamos con estudios que permitieran asegurar que las personas con discapacidad serían representadas en justa proporción en las circunscripciones y, por lo tanto, de que se lograría que la acción afirmativa desplegara su efecto útil, que es alcanzar un nivel de participación equilibrado. Este prurito lo tuve porque la propia Sala Superior ya había señalado que para la adopción de acciones afirmativas era necesario contar con estudios de esta naturaleza y justificar objetivamente su adopción. Sin embargo, el 29 de diciembre de 2020, la Sala Superior resolvió los expedientes RAP 121-2020 y acumulados, en donde le instruyó al Consejo General del INE modificar su acuerdo para que implementara medidas afirmativas tendientes a garantizar las condiciones de igualdad para la participación política de las personas con alguna discapacidad, así como de otros grupos que han sido históricamente discriminados. A partir de esa determinación, señalamos que los partidos políticos deberán postular a personas con discapacidad en 6 de los 300 distritos electorales y en las listas de representación proporcional deben postular en cualquiera de las 5 circunscripciones electorales 2 fórmulas conformadas por personas con discapacidad, las cuales deberán ubicarse entre los 10 primeros lugares de la lista respectiva.
Para garantizar la efectividad de la acción afirmativa, es decir, que quienes accedan a candidaturas a diputaciones federales a partir de esta acción afirmativa sean efectivamente personas con alguna discapacidad, establecimos que los partidos políticos deberán presentar un documento original que dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapacidad permanente de la persona que pretenden postular. Esta puede ser una certificación médica expedida por una institución de salud en la que se especifique el tipo de discapacidad, física, sensorial, mental o intelectual, y adicionalmente deberán presentar una carta bajo protesta de decir verdad en la que la persona candidata manifieste que es una persona con algún tipo de discapacidad y que la enfrenta de manera cotidiana y permanente y que por ese motivo está enfrentando barreras que le impiden ejercer plenamente sus derechos políticos. En este requisito será fundamental para darle cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica que se presente con las firmas autógrafas, por ejemplo, de los médicos que la están expidiendo, para poder preservar el objeto de esta medida y a quiénes se está dirigiendo. Ahora, me parece importante hacer énfasis en que el INE tiene la obligación constitucional de adoptar las garantías necesarias para materializar el principio de paridad en todos los cargos de elección popular. Así, el respeto y garantía de los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, como es el caso de las personas que viven con alguna discapacidad, no está peleado con el cumplimiento del principio de paridad de género, ya que mediante la aplicación de la perspectiva interseccional es posible que se materialicen de manera simultánea. Por ello, todas las medidas compensatorias que aprobamos recientemente en el Consejo General del INE deben cumplir de manera transversal con el principio constitucional de paridad de género. Estoy convencida de que la experiencia de México en el diseño e implementación de cuotas y medidas de paridad constitucional será un referente obligado para impulsar una nueva etapa democrática en la que los partidos políticos incorporen al entorno pluricultural y diverso, que sin duda alguna es nuestra mayor riqueza y fortaleza. Y aunque las acciones afirmativas no implican un cambio social inmediato o en el corto plazo, ni mucho menos garantizan de manera aislada el éxito de un proyecto democrático más incluyente, sí colocan en el centro de la discusión la necesidad y trascendencia impostergables tanto de la participación como de la representación de personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación. La necesidad de que las personas con discapacidad tengan representatividad se explica con algo que le escuché a la doctora Flavia Piovesan. Es importante porque los derechos políticos son derechos humanos que además sirven para potencializar, son derechos de empoderamiento y son indispensables para poder garantizar el ejercicio de otros derechos. Así, mediante el ejercicio de los derechos políticos es posible escuchar las necesidades de quienes los ostentan para poderlos atender, y en esto radica la importancia de promoverlos y protegerlos en una democracia. En suma, las acciones que hemos impulsado desde las instituciones electorales visibilizarán a las personas con discapacidad para que se les reconozca y se les postule. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Esta última idea es fundamental, entender que la posición de los derechos políticos como motorizadores de otros derechos fundamentales y justo no es, digamos, nada más una representación hablar de inclusión. O sea, de verdad, con estas medidas se permite la participación directa de las personas en situación de discapacidad en la toma de las decisiones públicas y en ese sentido se convierten en una plataforma dinamizadora de otros derechos, como bien lo indicaron. Vamos entonces a pasar a la segunda intervención de la maestra Carreón. Le pedimos a Tecnología si nos pueden apoyar con la presentación. Gracias, doctor Herrera. Al contrario. A grosso modo, pues como les venía comentando, me ayudan con la que sigue. Estamos hablando de cerca de 21 millones de personas que equivale al 16.6% de la población que tiene algún tipo de discapacidad. Creo que no es una cifra menor
y que no hayamos o no se haya asumido ese compromiso, la que sigue, que no se haya asumido ese compromiso para realizar, gracias, estos ajustes. Esto es lo que les comentaba en el tema de qué es la discapacidad. Este concepto es evolutivo. Este concepto no solamente, que ahorita lo que les comentaba Taide, viene evolucionando de acuerdo a las circunstancias, al lugar. Recordemos que el voto viene de personas blancas, adineradas y que representaban a un grupo de población. Pues bueno, aquí venimos del reconocimiento de esta lucha, de que dentro de este mapa de la democracia faltan grupos, que en este caso son estos 21 millones de personas. ¿La que sigue? Les comentaba que estas eran las barreras que de manera común y que incluso el Instituto Nacional Electoral contempla para quitar esas barreras y hacer efectivo estos derechos político-electorales. Analizan geográficamente en dónde es viable poner las casillas, pero históricamente también se le ha dado mucha predominancia a lo que, pues, que las personas puedan ejercer este voto. Sí, está bien, ¿no? Incluso coincido con Dania en el tema de que no podemos dejar de tener este formato que es muy útil para poder saber en dónde están las personas con discapacidad, qué necesitan y qué condiciones se tienen para poder hacer esos ajustes y atender sus necesidades. Incluso se quedó en el tintero y siempre se llega tarde a las elecciones porque dentro de las cámaras pues no se le da como mucha difusión o mucha importancia a los temas de las personas con discapacidad. Y bueno, ha estado trabajándose que haya un registro, un padrón de personas con discapacidad y no solamente se les vea como un tema de asistencialismo, sino que realmente se les empodere, que realmente se les incluya en todas y cada una de las actividades. Y este registro es momento que todavía no se puede tener, y de tenerlo, ¿quién lo debería de alimentar? ¿Por qué? Porque ahorita en un sistema asistencialista está tanto el DIF regalando sillas de ruedas, regalando cosas, como también un CONADIS que no se termina de desaparecer de manera completa, que es realmente a la institución que le corresponde hacer la política pública. Y pues bueno, vemos que no se le ha dado la fuerza que necesita para poder empoderar a estas personas. En un aspecto jurídico, que es algo que hemos estado desarrollando y trabajando más desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, capacitando a todos los intérpretes a nivel nacional. Año con año hemos llevado 5 talleres de capacitación en los intérpretes en lengua de señas mexicana para que conozcan cuál es su función dentro de un proceso judicial y puedan identificar cuál es la terminología jurídica que se necesita y poder brindar esta asistencia y ser la voz de las personas sordas. Esto debería de haber, hemos construido el glosario en lengua de señas mexicana en procesos electorales, y esto debería de darse también en el aspecto médico, en el aspecto educativo, pero bueno, por cuanto hace a los derechos político-electorales, estamos contribuyendo como tribunal en sensibilizar con este tipo de actividades, ¿no? Con este tipo de foros de manera permanente que se vienen desarrollando, aun y cuando no es como la atribución principal del tribunal, pues bueno, contribuimos a través de las sentencias y con políticas públicas que sí inciden en la política pública y en el cambio. La que sigue, por favor. Al decir que, gracias, la que sigue, decimos que los derechos político-electorales son el de votar, asociación, afiliación, ser votado
e integrar autoridades electorales. Pero ¿cómo se relacionan con los diferentes tipos de discapacidad que está puesto que la discapacidad que más se presenta, ya sea por nacimiento o adquirida, es la discapacidad física, que si bien es cierto, porque es importante tener este registro para poder saber en dónde están, ¿no? Uno como que lo asume, que desafortunadamente la discapacidad también está un poquito de la mano con la condición de pobreza. Y aquí traigo a colación de que también las personas que se encuentran en lugares rurales o en el aspecto de campesinos, todavía se les complica más poder aspirar a un cargo de elección popular, todavía se les complica más que puedan ejercer este derecho al voto o a ser votado o de asociación, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un reto a las autoridades para visibilizar en dónde están esas personas con discapacidad, en grupos también vulnerables como son los indígenas. La discapacidad mental creo que son de las más complicadas por cuanto hace a la discapacidad psicosocial, que son las personas que enfrentan algún tipo de depresión grave, que tienen esquizofrenia y que ahorita, como lo comentaban mis compañeras de panel, están vinculadas con la normalidad. Decimos que una persona es normal cuando la vemos relativamente dentro del estereotipo de la normalidad, pero cuando vemos que su color de cabello es distinto, cuando vemos que le falta un brazo, cuando le falta algo que no está dentro de lo que consideramos como normal, es cuando ya nos brinca y nos genera una desconfianza. El tema de las personas con discapacidad psicosocial, desafortunadamente en la ley general todavía se encuentra el artículo 280 que prohíbe que las personas con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual puedan ingresar a ejercer su derecho de manera libre, ¿no? Y sean estereotipadas por alguien que por un ciudadano que en ese día y en ese momento realiza funciones de autoridad, que es el presidente de la mesa de casilla, y pueda discriminar a una persona por apariencia, decir que no está dentro de una condición para que pueda ejercer su derecho al voto. Afortunadamente, con los protocolos y con la capacitación que desarrollan los CAE y el trabajo que viene desarrollando el INE, poco a poco se va quitando esta idea estereotipada de que no pueden ejercer el voto, porque incluso se ha convencido a la propia familia, ojo, que tramiten su credencial para votar, porque también tienen derecho, al ser ciudadanos, a estar dentro de la lista nominal, a estar dentro del padrón electoral y poder ejercer este primer voto, que es el derecho al voto, ¿no? La discapacidad intelectual la conocemos más, ¿no? Puesto que son las personas que tienen algún tipo de síndrome de Down, ¿no? Son que incluso visiblemente, que por cierto lo traigo a colación, que el 21 de marzo es el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, y los convoco a que ese día se saquen una fotografía y lo suban en sus redes sociales, en donde hagamos nuestro el lema de que nadie se quede atrás, ¿no? Con el lema de la ONU. Y aquí es visibilizar la importancia que tienen de autonomía y de toma de decisiones, y no que se les vea como niños a las personas con síndrome de Down, porque no son niños, también son adultos, y que también deben de disfrutar su sexualidad, deben de disfrutar esta capacidad de vivir como cualquier ser humano. La discapacidad auditiva, la única pues imposibilidad que tiene con otras personas es el lenguaje, que tiene su propia forma de comunicarse, que es la lengua de señas mexicana, y aquí hay sentencias por parte del Tribunal Electoral que ha venido ajustando el modelo de comunicación política para que sepa la ciudadanía que estamos en procesos electorales, y que incluso pues también ajustar de que también las personas sordas no siempre conocen el español y no todos leen los labios.
uno lee los labios cuando mentalmente tú conoces un idioma y puedes saber lo que significa esa palabra. Y en la lengua de señas, su lengua materna es esta, ¿no? Entonces, hemos enfrentado aquí este reto de capacitar a los intérpretes en lengua de señas mexicana, porque incluso no forman parte del padrón de peritos que el Poder Judicial tiene a su disposición. Y esto complica la situación al momento de que tengas que resolver un asunto en las cuales se vean involucradas personas con discapacidad. La discapacidad visual, pues bueno, ahorita nos comentaba ya la consejera que hay una serie ya de ajustes que han venido haciendo desde tiempo atrás por cuanto hace a que el día D se solicite a los integrantes de la mesa de casilla estas boletas para las cuales se puede ejercer este derecho al voto y que puedan utilizar esas mascarillas también para poderlo ejercer. Aquí lo que nos hace falta es que hagamos propaganda electoral, propaganda política electoral, y así como los partidos políticos, sus documentos en formatos accesibles. Porque si no, nos quedamos en el puro discurso y no todas las personas tienen la condición de acceder, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, puede ser en braille o en audio. Hay actrices de voz que pueden estar reproduciendo, incluso ya hay máquinas, ¿no? Que el Tribunal Electoral ha estado haciendo estos ajustes para contar con las herramientas necesarias para que las sentencias sean difundidas en formatos accesibles y que puedan conocer la ciudadanía. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad, Alfonso? Tenemos todavía 5 Okay. minutitos. Sí. Ok, digo, para hacer ¿me ayudas con la que sigue, por favor? De estos, al momento de que se interseccionan tanto los derechos político-electorales con los diferentes tipos de discapacidad, también hay que ver que pueden ser discapacidad múltiple. Y esto también es un reto para las autoridades y para la sociedad. ¿Con qué barreras de manera permanente se enfrentan las personas con discapacidad? Pues bueno, con el poder acceder a tener una credencial de elector y no te digan que no tienes derecho. A esta información para votar, lo que les comentaba, que hubiera propaganda y que haya que todos los documentos básicos de los partidos políticos se encuentren en los diferentes formatos. Ahorita que comentaba Dania de una persona que tiene Asperger o que tiene autismo, pues bueno, aquí necesitamos acudir a pictogramas o acudir a la fácil lectura, que la fácil lectura no es un resumen, no es una síntesis, sino que se utiliza un lenguaje que de acuerdo a la discapacidad pueda conocer y manejar cualquier persona. Independientemente de que tengas una discapacidad, puedas llegar a comprender lo que se te está diciendo en ese texto y tiene un formato muy, muy, muy similar. La emisión del voto de personas con discapacidad, que ahorita esos ajustes que ya vemos con casillas especializadas, que hay herramientas que permiten ejercer también ese derecho. Las personas como observadores electorales es un gran reto. De verdad ver en el proceso electoral 2018 a esos observadores electorales, a ver que las personas también se involucran como ciudadanos en la toma de decisiones, es realmente una gran oportunidad que puedan ejercer ese derecho. De asociación, pues bueno, ahorita es ir rompiendo estos estereotipos de que si los partidos políticos y estamos dentro de un sistema de partidos, pues bueno, que realmente representen a todas las personas y no tiendan a dividirlos, a que las mujeres con las mujeres, los jóvenes con los jóvenes, las personas con discapacidad también. No segreguemos. Necesitamos que todos como sociedad nos conozcamos y conozcamos cuáles son nuestras condiciones, habilidades, para podernos apoyar, porque si no, pues seguimos hablando, pues las mujeres con las mujeres y pues bueno, no conocemos realmente las diferentes visiones, que eso es lo importante. En la afiliación de los partidos políticos, pues aquí sí necesitan y traen una gran tarea
para poder incluir a todos los tipos de discapacidad, y ojalá que ahorita con la medida que acaba de emitir el INE y que están en este proceso de estar registrando a los candidatos, conozcamos realmente cuántos van a aspirar a un cargo de elección popular y podamos estar analizando de saber qué ajustes debemos de seguir haciendo las autoridades para que puedan realmente, o sea, no basta con que los postulen, basta que realmente lleguen. ¿Qué condiciones tenemos que generar para que realmente ejerzan este derecho? El ser candidato y como funcionarios de casilla que también han estado ya participando, y a veces se llega a cuestionar que una persona ciega, ¿cómo puede ser funcionario de casilla? Por supuesto que puede ser funcionario de casilla, puesto que hay muchas cosas con las cuales puedo aportar y decir cómo un observador electoral puede tener discapacidad visual. Sí, también se puede. ¿No? O sea, no necesariamente necesita los ojos, tiene otra serie de habilidades que puede llevar a cabo. Para no robarle el tiempo a mis compañeras, hasta aquí me quedaría. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, maestra Carrión. Otro tema central, me parece, no sé si estén de acuerdo las expertas que nos acompañan, pero es la idea de que la situación de discapacidad habilita una suerte, como nos lo decía la maestra Carrión, de separación o de construir, sí, una igualdad, pero que a partir de ahí podemos segmentar. Y no se trata de eso, ¿no? Como lo dice la maestra Carrión, me parece que hay un punto ahí fundamental de que la inclusión lo que implica es justamente reconocer las desigualdades, pero no segregarlas o no segmentarlas, porque eso precisamente ya nos lleva a un punto no de inclusión, sino más bien de separación, y que bueno, en la doctrina constitucionalista, por ejemplo, se ha introducido desde casos como el de Brown versus Board of Education en los Estados Unidos, ¿no? Donde se habló de esto y la necesidad entonces de utilizar las mismas figuras jurídicas para todas las personas, y en ese sentido hacer los ajustes razonables desde esa lógica, no a partir de crear figuras jurídicas diferentes y entonces aplicarlas a diferentes grupos, con lo cual ya no estamos cumpliendo con el sentido de la igualdad, ¿no? Por eso me parece muy relevante lo que acaba de decir la maestra Carrión. Doy el uso entonces ahora de la palabra en su segunda intervención a la maestra Taide Buenfil. Adelante, por favor. Sí, mil gracias. Y justamente siempre que segregamos, que separamos, pues al fin y al cabo va a ser muy difícil encontrar como el general de todos, si todos partimos, que cada uno es un individuo diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante lo que acaban de mencionar, y una de las cosas que yo creo que es básica y es parte de la pregunta que hicieron de nuestros jóvenes agentes de cambio, tiene que ver del uso de las personas con discapacidad, ¿no? Que preguntaban que si no éramos utilizados muchas veces como sector, y yo creo que tiene que ver mucho con la información que damos, la información que tenemos. Y aquí yo creo que es destacar todos estos aspectos del entorno que van a hacer que como individuos estemos cada vez más preparados para dar lo que se requiere, o sea, para poder tener un ejercicio pleno de mi ciudadanía, de mis derechos y de poder realizar y tener una vida, ahora sí que el derecho a la participación en la vida política y pública, que pueda ejercerlo. Aquí me gustaría en esta intervención a lo mejor hablar un poquito de diferentes cuestiones que yo creo que están alrededor de todo lo que implicaría el poder llegar a tener este ejercicio pleno de mis derechos políticos, ¿no? Y me voy a lo que tiene que ver con la convención, y a lo mejor hablar un poquito de lo que es la accesibilidad que es otro de los principios, puesto que si uno no puede llegar, salir, ingresar a los espacios, tener la información adecuada, ¿cómo voy a poder realizar un
a realizar mi voto si no tengo la información de los candidatos, si no tengo la información de los partidos, si no conozco todo lo que hay aquí? Y pues el acceso a la información va mucho más allá de tenerla de repente en algunos medios o impresos, porque como mencionaba la maestra Carmen, bueno, puede ser que no todos tengamos esa capacidad de ver, pero también puede ser que no todos, o sea, que sea una persona ciega, pero también que sea una persona analfabeta, o también puede ser que sea una persona que tengo ahora sí que otro idioma con alguna lengua indígena, sea mi lengua principal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a todos? Y aquí es cuando empezamos a pensar en el acceso en diferentes medios, o sea, cómo percibimos la información a través de los sentidos, ¿no? Entonces, cuando vamos y hablamos de una accesibilidad en relación a involucrar siempre que la información sea, por lo menos, captable en dos sentidos, es decir, no solo la visual, puede ser visual, puede ser auditiva la información y puede ser táctil. Y táctil me refiero a sistema braille, o sea, esa es la forma que tenemos para percibir la información. Entonces, por una parte me voy con lo que es la parte sensorial. Esos son a través de 5 sentidos mínimo que sea elaborada para 2 sentidos, no nada más para uno. Y 2, la accesibilidad cognitiva. Y esto es cuando tengo alguna discapacidad intelectual, cuando no puedo o no percibo la información al igual que todos. E incluso les voy a decir, digo, nosotros, cuando de repente te duele la cabeza horrible, cuando no tienes la misma habilidad o hasta por tu formación, ¿no? Yo veo como, yo soy arquitecta y para mí lo gráfico es sumamente simple y como muy fácil de leer, ¿no? Un cuadrito me dice más que 1000 palabras, cosa que los abogados por lo general utilizan las 1000 palabras. Entonces, tenemos que ver cómo cada uno percibe de acuerdo al aspecto cognitivo. Y cuando hablo del aspecto cognitivo es que podamos dar información en diferentes maneras. Pensemos cómo llegamos y cómo en realidad le damos esta información a toda la población. Y aquí está también lo que es el de fácil lenguaje. Que fácil lenguaje podemos decir, híjole, pues, ¿qué es eso? Fácil lenguaje es una forma de escribir en donde voy directo al punto, ¿no? Y esto de verdad, para algunas personas como yo que tenemos otro tipo de formación, puede ser muy directo, muy fácil, ¿no? No hablar de la misma convención, ¿no? Los estados partes se comprometen no, dime qué van a hacer los países, ¿no? Entonces, esto es el lenguaje fácil o el lenguaje sencillo. Entonces, no nada más la accesibilidad tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Que nos hablaba Dani al principio, que vemos mucho y cuando tengo muñón, ¿cómo voy a hacer para tomar el crayón y hacerlo? ¿No? Entonces, es cómo solucionamos todos los aspectos de accesibilidad, pero es accesibilidad a la comunicación y a la información. Entonces, también la comunicación, que no nada más sea verbal, o sea, no nada más entre el oído. Acuérdense, siempre 2 sentidos en la forma en que comuniquemos e informemos. Y aquí se nos abre un panorama padrísimo y que tenemos que empezar a ver cómo lo desarrollamos, ¿no? Entonces, ese sería uno de los aspectos. Yo creo que algo muy importante, y aquí dentro de los derechos que explica la misma convención y que nos llevan al ejercicio de una ciudadanía, es el de la libertad de expresión y opinión y acceso a la información. Entonces, la libertad de expresión y de opinión debe de ser de la misma importancia que la de todos los ciudadanos e individuos de nuestro país. Es decir, no podemos decir, no, es que esto es más importante porque él es, no importa. Todos tenemos el mismo derecho y de esa manera debemos de poder ejercerlo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión y opinión
lo que tiene que ver con el artículo 19, que se me hace también súper importante en este caso, que es el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. ¿Qué mejor manera de ser incluido en la comunidad que siendo un buen ciudadano? Y para ser un ciudadano en todo el ejercicio de la palabra o en todo lo que implica, es ser parte y el derecho, de verdad. Así siento que lo más importante en la ciudadanía es el derecho al voto. Eso es lo que en realidad me reitera, me demuestra mi ciudadanía, es cuando voy y ejerzo mi voto. Entonces, poder realizar esto es súper importante. Y aquí, en el sentido, y aquí vamos a todos los aspectos de los que nos han hablado Dania y Carmen, que tienen que ver en el cuál es la parte, y aquí es pensar en qué hacemos antes de las elecciones, de qué manera y con cuántas acciones afirmativas y acciones de inclusión plena podemos llegar a ser candidatos, a conocer a los candidatos, a tener una vida y una participación política y pública plena. Que la decimos bien fácil, así como que dice, hay una vida plena en el sentido público y político. No, hombre, es súper complejo, ¿no? Y tenemos que lograrlo. Y este es el antes. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer durante? Que en el durante como que todos estamos atentos y practicamos, es de repente lo más sencillo o lo más visible, ¿no? Pero esa es una parte de lo que implica la vida plena, o sea, la vida política y pública. Y por último, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Y aquí es llegar a una visualización total, a un aspecto que destacaba la magistrada Carmen, que es nada de nosotros sin nosotros. No podemos estar pensando o solucionando porque nos vamos al método asistencialista, al yo voy a pensar por ellos y yo voy a decidir que lo que más les conviene, espérame, eso es asistencialista. Pregunta, averigua si eso es lo que más conviene. Después andamos inventando una cantidad de cosas porque las hacemos pensando en una persona ciega, lo que debe de hacer es contar los pasos para saber cuándo va a llegar y a dónde va a llegar. Y de repente dices, pregúntale que se sume una persona ciega y que nos diga qué es lo que necesita y no pensemos nosotros por ellos, porque entonces llegamos al esquema asistencialista y les platico. Esto fue de la colonia, fue de, digamos que de los 50, es decir, hace más de 80 años que se tenía como este enfoque. Entonces tenemos que cambiarlo y llegar al de derechos, y el de derechos es el respeto a cada uno y participación de cada uno de nuestros individuos. Y por último, no sé si nada más me gustaría hacer un ejercicio, y ahorita que hablaba Carmen sobre este porcentaje de las personas con discapacidad, me gustaría hacer un ejercicio y les voy a pedir, porfis, que se imaginen para definir cuáles son mayorías y minorías. De repente pensamos, no, las personas con discapacidad es una minoría total, o sea, las personas que requieren esto es una minoría, porque ya no es una tal minoría, porque ya llegamos al 16% de la población, pero, ok, pensemos que es una minoría, porque todavía nos queda un 84%, digamos, que no requiere ninguna cosa. Entonces, imagínense a su familia así como ampliada, ¿no? Calculen unas 10, 15 personas en Navidad que tenemos a todos revueltos, que están los abuelitos, que están, o sea, que tenemos a más familiares alrededor, o simplemente su familia, saliendo un poquito de la familia nuclear, y les voy a pedir que saquen a las personas, o sea, que vaya mencionando, ¿no? De su familia. Y puede ser alguien con movilidad reducida, que no es alguien que esté en una silla de ruedas, que es lo que pensamos. Alguien con movilidad reducida, alguien que tiene artritis y de repente no es tan fácil tomar o manipular las cosas. Una persona con discapacidad física, pero que camina, o que camina, ¿no? Pero pues ahí que le cuesta trabajo, que la rodilla de repente la trae medio amoladona y le cuesta trabajo.
Personas con dificultad para asir o manipular algo. Una persona usuaria de silla de ruedas. Personas con faltas de coordinación. Ya vamos aumentando nuestro rango, ¿no? Con dificultad para arrodillarse o inclinarse. Personas con movilidad reducida temporal, que tienen una pierna rota o un brazo roto, algo así. Con visión reducida, personas ciegas, personas sordas. Personas con dificultad para hablar, personas de talla baja, de talla elevada. Pensemos que el estándar, según se maneja para las cosas, es como si fuéramos todos de 1,80, ¿ok? Así se construye nuestro entorno. Entonces, personas de talla baja, de talla elevada, niños, personas con discapacidad intelectual, con dificultad para interpretar información. ¿Cuántos no tenemos una discapacidad intelectual, pero tampoco es tan fácil entender todo lo que nos dicen, ¿no? Con dificultad de orientación, personas de la tercera edad, personas obesas, asmáticas o alérgicas, con limitaciones de resistencia. Esto es que si me pones a caminar más de 3 pisos, ya me tengo que parar porque ya es too much. Con problemas cardiorrespiratorios, mujeres en avanzado estado de gestación, mujeres que llevan carriolas, o los que siempre andamos cargando hasta el perico, las 3 mochilas y el carrito y todo eso, ¿no? Entonces, díganme, por favor, de esta lista, de su 100% de la familia, ¿qué porcentaje fue el que salió? No sé si alguien me pueda decir. ¿Ninguno? ¿Alguien que se anime? Si no, les voy a platicar yo y entonces va a salir bien porque así les cuento, la mayoría de la gente que me dice que de 20, cuando sacan, o sea, 20 de la familia, cuando sacan a todas estas personas, por lo general están hablando de un 50 o 60%. Entonces, si, conste que ustedes no quisieron decir, pero si sacamos o vemos que las necesidades para tomar la información, para llegar a las casillas, para poder ejercer el voto en una familia regular que tenemos cada uno de nosotros es de un 50%, entonces no estamos haciendo todo esto para personas con discapacidad. Estamos logrando que un 50% de la población logre y pueda ejercer su derecho al voto. Mil gracias. Muchas gracias, maestra Bonfil. Igualmente, son conceptos centrales. En nuestro campo, por ejemplo, hay que mencionar que la Suprema Corte ha concluido que la falta de consulta a asociaciones expertas, especialistas en relación con la protección y la tutela de derechos de personas en situación de discapacidad anula toda una legislación, porque entonces se incumple un procedimiento legislativo, una parte del procedimiento legislativo, que es no preguntarle a los expertos, con lo cual ya estamos incidiendo en la formación del poder legislativo, nada menos. Eso, digamos, en el ámbito, digamos, de la construcción legislativa o normativa de nuestra legislación secundaria, pero además la propia jurisprudencia ha avanzado y en esto vuelvo al comentario que había realizado la consejera Rabel, el tema de la difusión de lo que existe ya como acciones, como medidas, y en este caso de criterios judiciales, ya se ha construido un criterio en donde se ha dicho no puede haber una suplantación de la personalidad de quien padece una discapacidad, porque eso ya es una sustitución en la toma de las decisiones. Y se ha declarado la inconstitucionalidad de la interdicción, por ejemplo, en donde no puede haber una simple, insisto, suplantación de la toma de las decisiones que le corresponden a la persona con discapacidad, claro, con los distintos grados de progresión que existen en las discapacidades, y ahí se tiene que tomar en cuenta necesariamente ese aspecto, ¿no? Que son los aspectos que surgieron a partir de su comentario en su segunda intervención. Pues tenemos unos minutos todavía, vamos, si nos parece, a cerrar nuestra sesión con una reflexión final. Tenemos 5 minutos para cada quien, pero bueno, por supuesto que lo que necesiten de tiempo al respecto,
perfecto para cerrar los comentarios. Y si gustan en el mismo orden para seguir la misma secuencia, iniciaremos entonces la última reflexión con la consejera Rabel para cerrar la mesa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a usurpar un poco tu lugar, Alfonso, porque la verdad es que me quiero referir a algunas cosas que decía la maestra Taide en esta segunda intervención que me parecen realmente muy valiosas. Cuando ella empezó a decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que en general la ciudadanía, pero en específico las personas con discapacidad, tengan información sobre los candidatos, los partidos políticos, para que puedan emitir un voto informado y verdaderamente libre? Yo, desde luego, lo primero que pensé es, bueno, pues es que ahora tenemos la obligación desde el INE de tener un portal en donde ponemos toda la información de las y los candidatos, que se llama Candidatos y Candidatas, Conóceles, para que la gente pueda ahí ver cuáles son sus propuestas principales en temas muy específicos, tengan también conocimiento cuál es su trayectoria profesional, académica, pero toda mi ilusión se rompió cuando empezó a hablar de la accesibilidad. Porque ciertamente, a ver, lo estamos haciendo, pues sí, pensando a lo mejor nada más para garantizar accesibilidad, pero para uno solo de los sentidos, porque pues entonces está en la página pública del instituto, pero creo que esto también nos abre una ventana de oportunidad para que el instituto pues por lo menos también le ponga un audio para que pueda ser más accesible para la ciudadanía y pueda también conocer todas estas propuestas que están teniendo las y los candidatos. El tema de la accesibilidad en el lenguaje, la verdad es que es algo que me ha preocupado desde hace mucho tiempo, sobre todo por aquello que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. Desde hace mucho, quienes se han dedicado al tema de acceso a la información han dicho, a ver, de poco nos sirve que transparentemos las sentencias de las autoridades jurisdiccionales si tienen un lenguaje encriptado que solamente entienden los propios abogados y abogadas, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo por simplificar para que todo el mundo pueda entender esas resoluciones y entonces se logra el objetivo de la transparencia y del acceso a la información. Sin duda, una de las cuestiones que es más retadoras para las y los abogados es ir al punto, no dar tantas vueltas y no utilizar tecnicismos. Me acuerdo que hace muchos años me tocó dar una sensibilización a funcionarios y funcionarias de distintas dependencias de la Ciudad de México sobre acceso a la información, derecho a la información y que conocieran estas nuevas reglas, ¿no? Y entonces ya me había aventado yo todo mi speech y al final me levanta la mano una de las participantes y me dice, es que no sé qué sea sobreseer. Y me di cuenta que estaba utilizando un lenguaje que pues claramente no podía entender la mayor parte de la población que no había estudiado derecho. Entonces, desde ahí he tratado de hacer un esfuerzo por simplificar el lenguaje, pero bueno, creo que además de que vamos a tener esta ventaja de hacerlo más accesible para a lo mejor un grupo poblacional que tiene una dificultad para entender de por sí cualquier texto, creo que también vamos a ayudar mucho para que en general la ciudadanía pueda tener más conocimiento de las cosas que estamos haciendo desde el ámbito administrativo, jurisdiccional, en fin. Coincido con lo que ha dicho también, que la libertad de expresión y de opinión, pues vale exactamente la misma, la opinión de todo mundo, y que se tiene que garantizar esta libertad de expresión y de opinión de todas las personas. Yo estoy convencida que tenemos que acercarnos a las personas que pertenecen a estos distintos grupos en situación de discriminación para poder entender y para poder hacer acciones que verdaderamente les beneficien, porque si no podemos caer en esta lógica de que tenemos una buena intención, pero realmente el objetivo que estamos buscando no lo vamos a lograr. Y eso lo aprendí claramente, sí, con las personas con discapacidad. Escuché a un abogado
que trabajó en Naciones Unidas específicamente para temas de discapacidad, de nombre Carlos, no recuerdo el apellido, muy destacado, muy lúcido en sus intervenciones, pero que cuando me empezaba a contar así cosas que para mí no implican ningún inconveniente, ¿no? Así totalmente cotidianas, como llegar a un lugar, decía, es que eso jamás siquiera lo había pensado porque yo no lo vivo. Y entonces eso implica también que haya pues cierta dificultad a lo mejor para entenderlo, ¿no? Y lo vi también con las personas trans, cuando un ejemplo tan sencillo, cuando de repente me dijeron, oye, Dania, ¿por qué tiene que venir en la credencial para votar el dato del sexo de las personas? Bueno, pues es que así lo dice la ley. Dice, es que eso hace muchas veces que nos discriminen y la verdad es que la credencial para votar no la piden absolutamente para todos lados, ¿no? Hasta para entrar a lo mejor a visitar en un condominio a un amigo o una amiga. Pero es algo que jamás se me había cruzado a mí por la mente porque no lo vivo, porque yo no estoy susceptible a que me discriminen porque no pertenezco a esos grupos. Por eso es importante escuchar sus voces. En fin, la verdad es que agradezco mucho haber participado en este panel. Ha sido para mí muy enriquecedor. Me voy, como les he dicho, con algunas enseñanzas y pues trataré de implementarlas en el Instituto Nacional Electoral para seguir trabajando a favor de la inclusión de todas las personas y porque, como lo he dicho, no se trata de un tema de caridad, no se trata de un tema de buena hondez, es una obligación que tenemos las autoridades del Estado, garantizar la inclusión de todas las personas, garantizar que puedan ejercer sus derechos en igualdad y que efectivamente la democracia no deje fuera a nadie, porque si está dejando fuera a alguien, no es una democracia. Gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora le doy luz a la palabra a la maestra Carreón, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues como bien lo comentan mis compañeras, de verdad que es un deleite el poder trabajar con ellas, pues ahorita con los temas de pandemia mínimo, el podernos saludar a través de estos mecanismos, lo agradezco. Y bueno, créanme que el poder colaborar con la Escuela Judicial, quien no ha parado desde que hemos estado en pandemia, encontró un área de oportunidad para analizar, discutir, generar estas actividades de manera permanente, para abrir la Escuela Judicial en un aspecto de accesibilidad para toda la ciudadanía. No solamente para aquellos que son técnicos o para aquellos que estemos en proceso electoral, sino que de manera permanente está encontrando esta forma de tener, de que ser un tribunal cercano a la gente. Pues claro que para concluir, si me ayudan con la presentación en la diapositiva, creo que 15, de lo que hemos estado discutiendo, gracias al Tribunal Electoral, se pudo publicar la guía para la inclusión de las personas con discapacidad en procesos electorales, gracias. Esta guía es de manera gratuita, ustedes la podrán descargar de la página del Tribunal Electoral y en ella van a encontrar, si no conoces de discapacidad, los conceptos básicos, ¿no? De cómo identifico los tipos de discapacidad, cómo puedo, en qué momento aplico una acción afirmativa, una medida de nivelación, ¿no? O sea, ese tipo de terminología técnica, pero que es necesaria conocerla para saber cuándo se debe de aplicar y no afectar algo tan importante como lo es los derechos. Entonces, en este guía también podrán ustedes conocer en un lenguaje muy sencillo, no necesita ser abogado para poderlo conocer, y también viene qué medidas y qué ajustes podemos hacer para generar condiciones de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y termina con un glosario, ¿no? Para conocer también la terminología que no es como de uso común,
para aquellas personas que no están dentro de lo que son la condición de las personas con discapacidad. A modo de conclusión, el que me gustaría como reflexionar que ahorita que estamos ya en un momento de inicio de campañas o algunos que ya están en campañas, que los partidos políticos y los aspirantes consideren dentro de sus propuestas la inclusión y la generación de acciones para considerar a los grupos en situación de vulnerabilidad, que realmente vayan con una actitud de querer representar a todas y a todos y no solamente a unos cuantos. El que pensemos en cómo ya se puede ir socializando este voto asistido y no que se piense en la manipulación que puedan ser objeto las personas con discapacidad para poder incidir o influir en la decisión por la cual vayan a votar. Créanme que ante la ignorancia, yo creo que es muy bueno lo que nos acaba de compartir la consejera Dania, de que exista ya un portal de saber, ¿quieres conocer más de un diputado, de un candidato? Puedes tener ahí la información y bueno, buscar también aquí con la sociedad civil cómo podemos ir apoyando a las autoridades con qué ajustes podemos ir haciendo, ¿no? Para que se pueda tener esa información de fácil acceso y que toda la ciudadanía pueda conocerla. El considerar al momento de el día de el ejercicio del voto, este voto prioritario, que incluso tiende a usarse con las personas embarazadas, adulto mayor, pues bueno, igual que vayamos capacitando a las personas que van a estar como funcionarios de casilla, que pueden estar asistidos de una persona para que puedan realizar este derecho. El fortalecer este sistema de apoyos de una manera multidisciplinaria y no solamente en un aspecto asistencialista, ¿no? ¿A qué me refiero? El no suplir el consentimiento, el no suplir la decisión de lo que desea la persona con discapacidad. Y es algo muy importante y creo que hay diferentes formas de poder interactuar con una persona con discapacidad y conocer cuál es su voluntad, y no solamente a través del lenguaje que conocemos común y corriente. Y de manera permanente, el seguir capacitándonos como autoridades, así como ir capacitando a la sociedad en general en esta visión que se tiene de inclusión de los diferentes tipos de condiciones que hay por parte de las personas, ¿no? Ahorita ya comentaba también la consejera de los trans, afrodescendientes, ¿no? Cómo nos hemos ido identificando que hay minorías que también tienen derechos y que también necesitamos escuchar cuáles son sus necesidades y sus propuestas. Creo que no hay ciudadanos de primera y no hay ciudadanos de segunda, porque a veces se llega a pensar que, bueno, es que las personas con discapacidad son bien poquititos, y ¿cómo vamos a hacer las boletas así en braille? Pues ni se usan. Híjole, está complicado ese tipo de opiniones, porque tan valioso es un voto de una persona con discapacidad como una persona que consideramos dentro de la normalidad. Y créanme que las autoridades tenemos esta visión inclusiva de ir haciendo estos ajustes y el INE con esta posibilidad de ir jalando también a los institutos electorales locales que también van emitiendo acuerdos en sus consejos locales para ir haciendo estos ajustes para la participación política de las personas con discapacidad en las entidades federativas, y eso es realmente de reconocerse. Y eso también se debe a la imagen que como Instituto Nacional Electoral se viene realizando
y créanme que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está comprometido con estos grupos minoritarios y a través de sus sentencias va buscando generar estas desigualdades para que realmente no se vean afectados los derechos humanos y los derechos político-electorales. Para mí ha sido un inmenso placer el compartir la mesa con ustedes, con mi querida Dania, que como autoridades electorales locales, ahí andábamos con estos temas, ¿no? Ella desde el OPLE y sus servidoras del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y de ahí vamos encontrando estas identidades de temas, siempre necesitas tener aliados en otras instancias para que las cosas sucedan. Y este es un gran ejemplo, ¿no? Su servidora logra conocer temas de personas con discapacidad gracias a la sociedad civil, a TAIDE y a muchas otras asociaciones de personas con discapacidad y de personas con discapacidad para poder conocer, digo, créanme que el poder identificar que necesitábamos intérpretes, el poder identificar cómo capacitábamos a los intérpretes, pues fue solamente teniendo contacto con ellos, escuchando que necesitaban capacitarse, que no todos los intérpretes son abogados. Entonces, y que también deben de asumir esta responsabilidad de ser un auxiliar de las autoridades y que deben de asistir a las autoridades y no suplir el consentimiento y la voz de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial y que tengan una excelente tarde. Al contrario, muchas gracias, maestra Carrión. Y ahora doy el uso de la palabra para cerrar nuestra mesa a la maestra Buenfil. Adelante, por favor. Mil gracias. Y bueno, pues únicamente de verdad agradecerles a todos por su tiempo, agradecer la invitación. Y de verdad un honor estar aquí con Carmen y con Dania. Así se me hace como padrísimo. Y reiterarles la importancia de lo que es convertirnos o conocer y convertirnos y ser agentes de cambio. Ahorita algún día me decían, es que los arquitectos, ya les comenté que soy arquitecta, entonces los arquitectos son los culpables que el entorno no sea accesible. Y dices, no, espérame tantito. O sea, es el que todos tenemos que participar, desde las personas con discapacidad, destacando y mencionando nuestras necesidades, como la sociedad completa, en iniciar y hacer los cambios que debemos hacer, cada uno en nuestro entorno más cercano e ir creciendo, cada uno desde el puntito en el que estamos, que créanme que esto es lo que va a lograr la inclusión en un mediano plazo, ¿no? O sea, necesitamos que las autoridades impulsen los cambios, pero las autoridades y estos cambios se tardan mucho en llegar. Si lo impulsamos, que se impulse por las autoridades, pero la sociedad también empieza a impulsar estos cambios, empieza a hacer que todos conozcan, que tengan la información y que participemos, pues será más rápido cuando lleguemos a esta sociedad que buscamos, que sea una sociedad que viva, que disfrute y que ejerza sus derechos, y que sea también una sociedad inclusiva en donde no separe, no segregue a las personas por una condición física, por una condición intelectual, sino que nos integre a todos y logremos el ejercicio pleno de los derechos políticos y sociales y culturales que debemos de tener. Entonces, muchísimas gracias y encargarles mucho que cada uno desde nuestra trinchera aportemos siempre con esta visión de inclusión. Mil gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Buenfil. Pues ha sido un gusto, ha sido una mesa, me parece, extraordinaria, estarán de acuerdo conmigo, hemos aprendido muchísimo, nos llevamos estos conocimientos para procesarlos, precisamente para aplicarlos e implementarlos en lo que nos corresponde, y a nombre de la Escuela Judicial Electoral y de la revista Voz y Voto, les damos las gracias por su participación, y quisiera, por favor, si todos podemos abrir los micrófonos para brindarle un fuerte aplauso a nuestras tres panelistas de esta mesa, por favor.
Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos. Recuerden que Muchas reanudamos a gracias. las Saludos 4. desde Los Tuxtlas, Veracruz. Gracias, abrazo a las 3. Saludos hasta allá. Excelente ponencia, muy amables. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias.